Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde nos estén viendo. Bienvenidos a este su espacio Líderes al Descubierto. Como ya es costumbre, en este espacio tenemos mujeres y hombres muy valiosos que lideran la vida empresarial, social y pública de nuestro país, México. Esta vez tenemos a nuestra querida Mónica, quien es CEO de Manpower. Ella tiene a su cargo toda la zona de Latinoamérica y además es actuaria, filósofa, tiene un máster en administración de negocios, así que tiene mucho que contarnos hoy. Pero ¿qué tal si, como ya es costumbre, dejamos que mejor ella se presente a partir de sus historias de infancia, juventud, logros, fracasos, momentos difíciles, y a partir de eso entramos a este tema tan interesante alrededor de dejar huella en el mundo y de ir conociendo un poco más del talento, de la generación de talento, de recursos humanos y todos estos temas que ahora a Mónica le apasionan y que ejerce con maestría. Bienvenida, Mónica. Gracias. A tu espacio Líderes al Descubierto. Gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Es un placer de verdad tenerte acá. ¿Y por qué no arrancamos contándonos ¿Cómo crece Mónica? Acuérdate de esa niña, qué datos hay de tu familia, algún personaje, role model por allí que te vaya inspirando hacia lo que ahora eres, ¿no? Y estar en lo que muchos diríamos el éxito, pero que es un camino larguísimo y seguramente muy interesante. Bueno, pues me voy a remontar a algunos años. Por favor. Soy mexicana, de una familia de clase media. Tengo solo un hermano que me lleva 7 años y vivíamos como cualquiera. Me acuerdo que pues mis papás no tenían excesos de recursos, pero vivíamos bien. Okay. Yo era una niña muy tímida y es algo que siempre cuento porque a veces pensamos que la timidez no se quita o no se supera. Pues no se quita, pero sí se supera. Claro. Entonces yo era la típica niña aplicada, de 10, la matadita. Siempre me dieron miedo los deportes, le tenía pavor al balón de básquetbol y del voleibol, no le atinaba una. Me reprobaban en deportes porque nunca aprendí a sacar la pelota en el voleibol. El espido para mí era terrible, me daba miedo. Entonces yo más bien era una niña retraída que no participaba en esas actividades porque era muy encerrada en mí misma. Hasta que un día los profesores hablaron con mis papás, les mandaron llamar porque yo sabía las respuestas, evidentemente me la pasaba estudiando y hacía la tarea y acababa primero, pero no participaba en el salón de clases. Entonces la maestra decía, si tiene la respuesta, le decía a mi mamá, su hija no levanta la mano. Hay que ayudarla a salir y a que se le quiten esas pues inseguridades. Claro. Entonces mi mamá me metió a clases de oratoria, después me metió a clases de danza, de teatro, y así empecé un poco a soltar el cuerpo, ¿no? Claro. Y soltar la lengua para que me diera menos nervio y menos temor a equivocarme. Entonces, mucho tiempo estudié danza, de toda, hawaiano, regional, jazz, danza moderna, de todas. Participé en algunas obras de teatro, pero nunca le entré a los deportes, eso sí, a los deportes rudos no. Y me acuerdo que mi mamá siempre me decía que yo tenía que estar confiada en mí, porque tenía que ser independiente económicamente. Wow. Mi mamá siempre me dijo, mi mamá trabajó toda la vida, era una mujer adelantada a su época, y me decía, porque cuando tú ganas tu dinero, no tienes que aguantar a nadie, claro. No tienes que pedir permiso y no tienes que pedir perdón. Y te puedes comprar la crema, la ropa, el viaje, lo que quieras, sin tener que pedir opiniones. Y siempre me lo dijo desde que era muy chica. Me acuerdo perfecto, me lo repitió 1,000,000 de veces. Y mi papá siempre me decía que yo podía hacer lo que yo quisiera en la vida. Lo único que me pedía es que fuera lo mejor en ello y que me esforzara por siempre destacar y no ser mediocre. Y me decía, puedes ser maestra, bailarina, gimnasta, científica, médica, lo que quieras, pero esfuérzate por no ser del montón. Y esas dos consignas
se me quedaron en la mente. Por eso yo digo que es muy importante lo que tus papás te dicen. Claro. Porque eso te marca. Y sobre todo las mujeres, cuando tu papá te da permiso de ser lo que quiera ser, ya no le tienes que pedir permiso a nadie. ¿A quién más? Tu papá ya te dejó, ¿no? Mucha inteligencia emocional, ¿no? Sólida, que te van generando a partir de estas Claro, consejas. y entonces eso a mí siempre me impulsó a lo que mi mamá me decía, ser económicamente independiente y no ser del montón, y siempre esforzarme por la excelencia. Bueno, es que es sabiduría en poquitas frases, ¿no? Claro, y me lo repitieron 1,000,000 de veces, te digo. Y así crecí, salí, estuve en una escuela de religiosas del Verbo Encarnado desde tercero de kinder hasta tercero de prepa. Okay. En la misma escuela, éramos solo mujeres. La verdad es que yo me la pasé muy bien, tengo grandes amigas de esa época. Para mí las religiosas fueron algo maravilloso, me enseñaron, me formaron en valores, y bueno, yo viví muy bien aquella época de estudiante. Qué bien. Cuando llegué a la prepa, que terminé, había que decidir qué estudiar. Claro. Como te decía, mis papás no tenían exceso de recursos y la opción natural era irme a la UNAM, al Poli, a alguna escuela pública de este tipo, pero yo quería estudiar filosofía. Wow. No había tenido serias sesiones de orientación vocacional, pero a mí eso siempre me había gustado por no sé qué. Entonces, me acuerdo que estábamos en la cocina de la casa y les dije a mis papás que mi intención era estudiar filosofía. Entonces mi mamá, muy sabia, me dijo, a ver, en aquella época ser filósofo era ser profesor, ¿no? Y morirte de hambre. Me dijo, a Pues ver, sí. mijita, si quieres ser independiente económicamente... Ahora hay varios influencers famosos, Claro, ¿no? Pero estoy hablando de hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero hace muchos. Ahora es totalmente diferente. Me dijo, ¿por qué no estudias otra cosa? Y después cuando acabes y tengas un trabajo, estudias filosofía. O lo que quieras. Okay. Pero estudia una carrera que te garantice ingresos para esta vida independiente. Yo no tenía idea que quería estudiar, ¿eh? Entonces, tenía un primo Okay. que había estudiado actuario y le estaba yendo muy bien. En la época que los actuarios casi todos iban a las aseguradoras. Me dijo, ve a tu primo, que le estaba yendo muy bien, ¿por qué no estudias actuaría? Yo ni sabía con qué se comía eso. Sí, vaya. Entonces yo hablé con mi primo, me platicó, me dijo, está padrísimo, bla, bla, y así llegué a la carrera de actuaría. Pero eras buena para las Sí, matemáticas. me gustaban, Okay. les entendía. Pero te apasionaba más la palabra. Y Me apasionaba la más así hermenéutica, como llamaba la atención más lo otro, pero matemáticas no era este sufrimiento, no les entendía, se me daban. Y creo que fue estas diosidencias que te llevan por el buen camino. Haber estudiado actuaría para mí fue una gran decisión, porque me ayudó a pensar de manera distinta. Creo que todas estas carreras STEM te dan un orden lógico, matemático, que hoy es muy importante para la toma de decisiones. Por supuesto, hoy no sé cómo sacar una derivada ni una integral. Dejaste de practicarlo. Dejé de practicarlo, pero... ¿Lo ejerciste en algún momento? Ahorita nos cuentas, pero... No, ahorita voy a eso. Pero me dio esta formación. Otra decisión muy importante fue estudiar actuaría en la UNAM. Yo soy egresada a la Facultad de Ciencias de CU. Cachún, rara. Goya y todo. Sí. Pero recuerda que yo venía de una escuela de monjas. Sí, me imagino el cambio para mí fue con la vida en la sociedad. Una sacudida terrible. Ver cosas que ni siquiera me imaginaba que existían. Realidades completamente distintas. Salir de una burbuja, claro, pues a la vida. Y a ver que no todo es color de rosa. Sí. Y no todo es como te lo pintan. Y había compañeros que tenían que trabajar para poderse pagar la colegiatura, que era simbólica. O el transporte, ¿no? O el transporte, o los libros. Sí, claro. Y fue una experiencia súper enriquecedora para mí, para entender mi México. Sin duda. Mi papá siempre fue muy patriótico y nos enseñó a mi hermano y a mí a respetar la bandera, los símbolos patrios, cantar el himno, ponernos de pie cuando veíamos la bandera o el 16 de septiembre pasar. Todo esto nos los inculcó desde muy pequeños. Qué belleza, se me pone la piel chinita. Porque comparto mucho de lo que hasta ahora dirás, ya verás. Hasta hoy, los 15 de septiembre en la noche, hacemos una noche mexicana,
y cantamos el himno y saludamos a la banda, pero en serio, y con respeto. Posadas, además, las posadas, tradiciones, cantar las posadas, arrullar al niño Dios, yeah. Las piñatas con mis primos, todavía de pronto nos juntamos y hacemos posadas como las que vivíamos cuando éramos chiquitos. Mira, claro, yo también ya me puse chinita de acordarme, de velita con un cartón para que no te faltaba la quemada. Exacto, cohetes, que ahora ya no los cohetes porque ya están prohibidos. Pero sí, toda esta tradición mexicana y comer como los mexicanos, ¿no? Claro. Picando, y mi papá decía, eres güerita y no comes chile, no van a creer que eres mexicana, anda a comer chile. Y así me enseñó a comer aguacate, guacamole, picante. Mi papá era muy de picante. Oye, qué buena cosa, la verdad es que me haces recordar todos estos momentos que desafortunadamente se han ido diluyendo o combinando con otras tradiciones, pero que de verdad, amigas, amigos, para sus hijos pequeños y jóvenes, hijas, por supuesto, no lo dejen a un lado. De verdad, sentir cómo la sangre se mueve y se erizan los vellos es una cosa padrísima, solo de recordar eso. Yo pongo ofrenda de muertos, este año no lo puse, pero pongo una ofrenda de muertos en la casa, porque así era en mi casa. Claro. Y a mi hija, con una chiquita que ahora se pide el Halloween, ¿no? Entonces todas sus amigas eran disfrazadas de calabacita, de brujita, de algo así muy americano, norteamericano, y yo la disfrazaba de la Llorona y de la Catrina, y llegó un momento que mi hija me decía, ya no quiero ese disfraz porque es la Llorona, yo quiero ser calabacita. No, porque eso no es tradición mexicana. Todavía me la recuerda ahorita, que ya tiene 22 años. Bueno, vuelvo a esta etapa de la carrera, enriquecedora, termino la carrera, me meto a estudiar la maestría en dirección de empresas al IPADE, donde otro mundo se me abre, cosas que yo no había visto, o sea, paso de la escuela, claro, digamos socioeconómicamente. Ajá, y hablar de empresa y de negocios y de factor humano y de política de empresa. ¡Wow! Y entonces busco mi primer trabajo. Pero no se me olvidó que yo quería estudiar filosofía. Ok. Entonces, ya trabajando, empiezo a estudiar filosofía en la UP, en las noches y en las tardes. Era así, como una maestría un poco abierta que me daba flexibilidad. Y así realicé mi sueño de estudiar filosofía. Que y al una final, tercera apertura de la visión, la conciencia del mundo. De la visión, de descubrir qué era lo que me movía por dentro, ¿no? Este mundo del saber y de grandes sabios y de encontrar a la persona como un ser complejo, íntegro, lleno de aristas. Claro. ¿No? Con los cuales hay que hacer negocio y ser exitoso. Sí, sí. Y bueno, así fue mi primer paso. Encontré un trabajo que me gustaba, ganaba bien, pero no me encantaba. Pues yo no tenía obligaciones de mantener a nadie. Vivía todavía con mis papás. Pues me podía dar la libertad de escoger, de cambiar probar. Y no presionarme. Tuve 2 trabajos más y básicamente era porque no sentía esta cosquillita de wow, qué padre, voy a trabajar. Pasión sería. Pasión, emoción, aventura, ¿no? Y entonces casualmente me presentan a que en aquel entonces era el director de Manpower, que estaba buscando alguna persona para ser gerente. Y me acuerdo perfecto que en la entrevista me dijo, casi, pues tendrás tu maestría en el IPADE y habrás estudiado filosofía y muy actuaria, pero aquí tienes que demostrar. Entonces vas a empezar desde el primer nivel. Bueno, ya tenías el elemento reto. Ya. ¿No? Me pagaban menos, trabajaba más horas, me quedaba más lejos de mi casa y además tenía que demostrar. Sí, sí. Pero fue una gran enseñanza. Entonces yo empecé en Manpower en aquella época, en los 90s, principios de los 90s, a reclutar, a entrevistar, a procesar una nómina. Pues estoy hablando en los 90s, todavía se pagaba con cheque, tenías que quitar el papel carbón al recibo de nómina, imprimir, como en el siglo XVII. Ahorita, cuando volteó para atrás, yo dije, híjole, pero con unas habilidades que hoy son envidiables. Claro. O sea, la combinación entre la actuaría, la filosofía, la administración de negocios, wow. Pues mira, sí me sirvió. Pasé por varios puestos dentro de Manpower en aquella época. Me fui, estuve 7 años y me fui a trabajar a un banco. Y a los 4 años hubo cambios en la organización.
Me llamaron de regreso, regresé ya como director comercial. Okay. Ya había pasado yo por contabilidad, por compras, por administración, por la fundación, por relaciones públicas, por la parte operativa. ¿Cuántos años ocurrieron antes de que te fueras al banco? 7. 7 en Manpower, donde estuve en todas las áreas, menos en sistemas ni en recursos humanos. Okay. Probando. Pues, yo creo que cuando había problema, decían que, a ver, vaya esta señora y lo resuelva. Me fui a un banco, 4 años maravillosos en el banco, en recursos humanos, que fue otra cosa que yo no había hecho en Manpower. Pero que ya te daba mucha idea de las distintas áreas donde habías estado, ¿no? Y regreso a Manpower Group, ya no éramos solo Manpower, era una empresa global, con muchas marcas, y ya era Manpower Group. Una empresa totalmente distinta, donde sentías ya el gran cambio de ser una empresa internacional, con operación muy local, a ser una empresa global. Y esa transición me toca vivirla desde la dirección comercial y después desde la Dirección General de México y Centroamérica. Y fue una etapa muy linda donde aprendes cosas que nunca te habías imaginado que eras capaz de hacer. Donde se ve la transformación en sí misma de la organización en términos de cultura, de valores, de propósito. Y en 2003 me ofrece la Dirección de México y Centroamérica y en 2013 la presidencia para toda Latinoamérica, que ha sido espectacular. Para mí, en términos de aprendizaje, de reto. Tal. Y a partir de hace 3 años soy la líder global de la marca Manpower. Porque Manpower Group está en la marca Manpower, que es la más grande y más conocida. Experis, donde nos enfocamos al talento de tecnología. Y la parte de talento de consultoría de recursos humanos y de procesos de reclutamiento. Entonces, así ha sido mi historia profesional, con días muy buenos, días no tan buenos, como en todas partes, con días donde dices, esto es papita, y otras dices, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Claro. Como todo. Pero creo que el secreto ha estado en que me gusta lo que hago, me apasiona lo que aprendo, cada día es distinto, no me veo en otra empresa que no se llama Manpower Group, porque empata mi propósito personal con el propósito de la organización. Oye, y ya que lo mencionas, ¿qué le apasiona a Mónica? ¿Cuál es el propósito de vida de Mónica? Y que ahora, como una fortuna, pues se alinea eso con tu espacio laboral. Por supuesto, soy muy afortunada en ese sentido. Mira, en Manpower Group transformamos vidas. Genial. Cuando damos trabajo, cuando capacitamos a alguien, cuando le damos retroalimentación a una persona, cuando lo ayudamos en su proceso de outplacement, transformamos la vida. Claro. Porque una persona que obtiene un trabajo tiene recursos para mantener a su familia, para pagar colegiaturas, para no preocuparse por la despensa de esa quincena. Claro. Y es educarse más. Y es el momento cuando tú ves la cara de la persona que dices, el trabajo es tuyo. Wow. De esa paz, sonrisa, de esperanza, esa sonrisa, bueno. Y para algunos de calculadora, ¿no? Sí, para algunos. Y eso empata con mi propósito, que al final yo creo que es un propósito que no ha cambiado, pero ha ido madurando. Y yo creo que es dejar una huella en mi entorno, en mi país, en la organización, en mi equipo, por supuesto en mi familia, trascender a través de dejar una semilla positiva. Claro. Que un poco devolver la fortuna o las cosas positivas que yo tengo en la vida. Esta ambición de odiar la mediocridad, de buscar la excelencia, esta ambición de ser una mejor persona todos los días. Oye, ¿cuándo descubriste que ese iba a ser tu job to be done, tu propósito en la vida? ¿Lo ubicas? No, yo creo que se fue madurando con el tiempo. Creo que fue un proceso. ¿Y hará hace cuántos años más o menos? No, pues ya mucho. Yo creo que a lo mejor 20 cuando nació mi hija, ¿no? Que cuando nace un hijo se te cambian los parámetros, ¿no? Y empiezas a pensar más allá. Sí, claro. Vaya, del aquí y el ahora, ahí, ¿no? ahí ya llevas un cuarto lente con el que mirar la vida en esta historia. Entonces que nos dices, cuentas. Mi papá, además, yo siempre hago mucha referencia a mis papás porque fueron fundamentales. Cuando hablas de role models, pues sí, seguramente habrá alguien muy famoso y mundial, pero
Pues mis papás fueron los que me forjaron. Sí, el que está cerca. El que está cerca. ¿no? Entonces mi papá siempre me decía, yo no te educo por ti, sino por mis nietos. Wow. Mi papá pensaba en la siguiente generación. Y a mi hermano le decía, por supuesto, lo mismo. Yo no los educo por ustedes, los educo por mis nietos, porque tienen que hacer de este país un país mejor. Oye, con tu hermano, ¿cómo fue la relación, la vida? ¿Qué hace? Pues mira, al pobre le tocó ir por mí a las clases de gimnasia, llevarme a la casa de baile, recogerme en la escuela, llevarme a las fiestas. Me llevaba 7 años, y hay un momento en que la diferencia es mucha. Claro. Yo tenía 7 y él 14. Luego se vuelve ¿no? a cortar. Y luego ¿no? él se casó cuando yo tenía como 18. Y bueno, yo fui como la tía, la típica de las películas que a sus sobrinos todo les da, pues yo ya trabajaba, entonces además era más joven que sus papás. Y llevamos una relación padrísima, muy cercana. Nuestros hijos son como hermanos. Ese sentido de familia que nos incluyen nuestros papás lo hemos preservado. Bueno, mi hermano también es un hombre de negocios muy exitoso. Qué buena cosa. Y nos ha ido bien. A ver si luego lo invitamos para acá. Invítalo. Va a ser importantísimo ahí conjuntar las vidas y ver cómo funciona todo esto. Oye, dime una cosa, y decirles, le preguntaba yo a Mónica hace cuánto lo descubrió, si se acordaba o no. No se desesperen. De verdad, la vida tiene una forma extraña de mandar señales y generar hitos y momentos que les van a hacer descubrir esto. Pero eso sí, manténganse alerta, observadores y curiosos para poderlo identificar lo más rápido posible. Claro, a mí a veces me preguntan si cuando era chica o terminé la escuela tenía un plan para llegar a ser presidente de Manpower de Latinoamérica. La respuesta es obvio, no. No. ¿Pensaste que no ibas a hacerlo? Ni siquiera pensé hacerlo, o sea, no era un plan. Ya, claro. Era hacer las cosas bien, disfrutar lo que hacía, tener recursos económicos, por supuesto, y las cosas fueron dando. Bueno, y te acompañaban dos grandes pilares. Y además no solo tus padres, sino en donde estuviste, fuiste la mejor. O intentabas ser la mejor, sí. Honrando las enseñanzas, ¿no? Claro. Y tuve la fortuna, o he tenido la fortuna de tener jefes, todos mis jefes han sido hombres, que me han impulsado y me han aventado y me han dicho, a ver, ¿no? Porque como en todas las historias, sobre todo mujeres, hay muchos que dices, ya no quiero. Claro. Porque me da miedo. Sí. Porque implica más tiempo. O porque nació el hijo, la hija. Y estas telarañas mentales que todas nos hacemos todo el tiempo. Y fueron jefes o mentores que me ayudaron a desenredar la madeja y tomar las oportunidades. Y a veces no solo fueron los jefes, a lo mejor fueron colegas o personas que de mi equipo que me reportaban que me ayudaron a superar mis miedos. Claro. Y yo creo que el secreto está en estar abierto a escuchar el consejo, abierto a que otra persona puede tener un punto de vista distinto al tuyo y estar en lo correcto y tú en lo incorrecto. Sin duda. Y eso creo que enriquece cualquier vida profesional. Escuchar más y discutir menos. Exactamente. ¿No? A veces cuesta trabajo, pero bueno. Sí, vaya. Es un sabio consejo, escuchar más, discutir menos, sí. Oye, fíjate, escuchado todo lo que nos has dicho, me gustaría saber qué le dirías a la niña Mónica para que no hubiera sido tan tímida, o qué hacer para gente que nos sentimos en algún momento igual. Yo también, aunque mucha gente no me lo cree, también soy tímido y luego digo que soy serio, pero no aburrido, ¿no? Ok, esa me gustó, me la voy a aprender, ¿eh? Sí. Pero ¿sabes algo? A lo mejor no sé si al llegar aquí nos habíamos visto una vez antes en la vida y conversado un poquito, pero yo llego y empezar a platicar con la gente me sigue dando timidez y obviamente, como lo dijiste muy bien, se supera, pero no se olvida, dijiste, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a la gente que experimenta eso mismo? Que casi todo en la vida se puede superar y mejorar. Y que no
pensemos que esas características como la timidez son un lastre para tu desarrollo. Okay. Se puede. Hay que aprender técnicas, por supuesto, que luego se hacen parte de tu actuar y ya no las piensas. Pero hay que esforzarse también un poco. No dejarnos marcar por aquellas cosas que parecen que nunca vas a poder cambiar. Okay. Yo siempre aconsejo a los papás cuando doy pláticas a jóvenes o a los papás en las escuelas, les digo, metan a sus hijos a clases de teatro. Claro. A danza, a trabajos, a equipos deportivos. Eso les va a ayudar a formar competencias que no se las enseñan en las escuelas y que hoy en el siglo XXI son mucho más importantes que 14 títulos. Estoy de acuerdo. Trabajo en equipo, ¿no? Liderazgo, negociación. Exacto. Pero esto del teatro, fíjate, yo también estudié teatro un rato en la prepa y esta posibilidad de encarnar a otra persona con unas características diferentes a las tuyas te permite por unos momentos eso, ser otro y liberarte de esas emociones, ¿no? Como el miedo, la timidez, el dolor que puedes estar experimentando en la vida real, y ese es como uno de los primeros metaversos, ¿no? Ahora que está tan de moda. Oye, una frase que ahora decías era darme cuenta de que podía hacer cosas que nunca me hubiera imaginado. Eso me parece que aparece muchas veces en la vida. ¿Cuál es una de esas experiencias que pudieras contarnos y qué sentías, qué emociones enfrentaste? Porque hasta ahora todo lo que nos cuentas parece el lado A de la vida o el lado feliz. Pero también acá en este programa nos gusta que la gente sepa pues, que la vida no es así de plana. No. Que la vida son picos, ¿no? Y son caídas y son colinas que escalar y derrumbar o darle vuelta, no lo sé. Pero nos gustaría que nos ayudes conversando alrededor de ello. A ver, yo creo que una de las cosas que aprendí con el tiempo fue armonizar mi vida profesional con mi vida personal y con mi vida familiar. Okay. No fue fácil, porque por un lado tienes el estereotipo de que para ser un líder, sobre todo si eres mujer, tienes que sacrificar parte de tu vida familiar o tu vida individual. Y ese proceso me costó trabajo. Me acuerdo que ya madura, o sea, no de chavita, estaba esperando un vuelo de Buenos Aires a México, viaje de trabajo, de estos que son en la madrugada, hacía un frío espantoso, yo tenía una gripa de aquellas, y había un problema con el vuelo. Entonces yo estaba hablando a México, afuera del aeropuerto, ya sabes, que todos los aeropuertos afuera hace una corriente de aire espantosa, y parece pueblo fantasma. Entonces cuando me vi ahí en la madrugada, muriendo de frío, con calentura, hablando por teléfono, arreglé un vuelo, dije, esto no está bien. Claro. No es lo que yo quiero para mí. Okay. Y esa escena, que mira, la recuerdo a todo color, fue como un clic para empezar a preocuparme por armonizar las cosas y darle a cada tema la importancia y la prioridad que merece. Porque iba a regresar de ese vuelo totalmente enferma, faltar a la oficina, no estar con mi familia aislada porque tenía un gripón de aquellos, y no era lo que yo quería para mí. Claro. Y entonces empieza a poner límites y te da claridad en qué es prioritario para poder elegir sin mucha complicación. Claro. También aprendí con el tiempo que necesitaba darme tiempo a mí, Mónica, no a la familia, no a mi hija, a mí. O sea, poder irme a tomar un café con mis primas, o irme al manicure sin cargo de conciencia, o decir, no voy a convivir con nadie, voy a leer este libro. Porque esa parte la olvidé. Vivía para los demás, para la oficina, para mi familia. Pero ¿dónde estaba yo? Y creo que nada funciona a tu alrededor si no estás bien contigo. Y eso incluye la parte espiritual. De acuerdo.
Creo que la pandemia a mucha gente le hizo pensar en esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero además que a mí me pasó antes. No, yo creo que si no hubiera tenido esa conciencia en la pandemia hubiera vuelto loca. Seguramente. Varios y varias. Y también un poco, yo cuando platico y tú dices la parte A, claro, se suena muy bonito, pero no, hay días espantosos. Y hay días que dices, ¿y qué hago aquí? Y días que amaneces, dices, prefiero quedarme en mi cama, no quiero ir, no quiero enfrentar este problema con este cliente, o no quiero tomar esta decisión dolorosa. Claro. Pero hay que hacerlo, si no, no avanzas. ¿Alguno que te recuerdes así que digas, este fue un problemón y cómo lo superaste? A ver, no fue problemón, pero fue muy doloroso. Ok. Cuando a mí me dan la dirección de México y Centroamérica, estoy hablando del 2003, pues yo ascendía, todos los que eran mis pares pasaban a hacer mis reportes. Y había alguien de ese equipo que quería la posición, que siempre aspiró a esa posición. Pero pues yo gané, ¿no? Y entonces se dedicó a bloquearme, a retarme en las juntas. Mala onda, ¿no? Y el proceso de tomar la decisión de que esa persona no solo me estaba haciendo daño a mí, sino al equipo, fue muy difícil. Porque tenía años trabajando, porque además tenía un liderazgo importante dentro del grupo. Y me acuerdo que el día que le di las gracias, yo no dormí, estaba más nerviosa que nada, y entró a la sala de juntas, le dije, gracias, lo habíamos hablado, esto no está funcionando y es tu último día. Claro. La cara que vi de frustración, de desesperación, tal vez de arrepentimiento, tal vez no estoy segura, nunca la voy a olvidar. Pero fue de los procesos más dolorosos y difíciles para mí. Pero necesario. Necesario para el bien común. Claro, claro. ¿No? Y entonces, creo que esa es una de las más difíciles decisiones. De negocio, muchas, ¿no? Si le entras o no le entras, si te bajas o no te bajas. Resolver problemas operativos, también muchos. Pero son parte de tu día a día. O sea, digamos, allí esta es una habilidad, la de toma de decisiones en circunstancias adversas, ¿no? Claro. ¿Cómo se ejercita eso? Pues vas aprendiendo. Mira, uno de los últimos aprendizajes para mí muy fuertes fue, yo regresé a Colombia y nos mandan a cuarentena, ¿no? Que yo pensaba eran 2 semanas. 2 semanas se convirtieron en 2 años, ¿no? Pero bueno, empezar a tomar de un día para otro decisiones prácticas, olvídate de la estrategia y del plan anual y no, a ver, cada quien agarre su computadora, su plantita para que no se vaya a secar y a su casa a trabajar. Y en medio de esa pandemia viene la reforma laboral en México, que para nosotros fue reconvertir el negocio. O sea, yo ya estaba en un momento profesional, dices, ya nada es nuevo para mí, todo está dominado, ¿no? Nada más es que pase la pandemia y regresamos a lo mismo. Fue un cambio fundamental en la manera de hacer negocios para Manpower en México. Y ese fue otro aprendizaje, tomar decisiones súper duras, con mucha resiliencia, sin dejarte caer para que el equipo no se deje caer. Claro. Con un profesionalismo de muchos colegas admirable que sabían que a lo mejor se iban mañana porque la operación se redujo, pero trabajando con cariño a la empresa, y creo que eso me lleva a tomar la parte de propósito. La gente sabía que no era por un error o por una decisión de vamos a ahorrar dinero y se va a la mitad, ¿no? Es algo que no está bajo tu control, y eso lo aprendí. No controlamos todas las variables, nunca. Jamás. Pensé que la pandemia era además lo peor. No, siempre puede pasar otra cosa. Cuidado, sí. Y estar preparado. Oye, ¿cuáles son los principales aspectos de la reforma que impactaron en el trabajo de Manpower? A ver, Manpower, la marca, el negocio principal en el mundo es staffing, que es tercerizar personal. Lamentablemente en nuestro país había malas prácticas, empresas que no pagan impuestos, que... El famoso outsourcing. Subregistro en el IMSS, pagan por fuera y tal. Yo creo que la intención de la reforma fue buena, no acabar con las prácticas, pero lo lamentable fue que la ley no acabó con las malas prácticas. Siguen igual transando al mercado. Pero además, ¿no crees que se malentendió? O sea,
la figura del outsourcing tradicional versus las factureras y todas esas cosas. Se hizo un atole ahí, mezclaron todo, con buena intención, ¿eh? Sí. Sí había malas prácticas, sí hubo, y todavía hay malas prácticas, no se acabaron. Hasta cierto punto como que se afectó a unos sectores que venían trabajando bien, con esa buena intención, pero quizá no analizada en todo su espectro, ¿no? Pues mira, yo creo que es difícil complacer a todo el mundo, ¿no? Y contemplar todas las variables, pero en mi opinión pudo haberse matizado la legislación. Siempre pensando, y ahí sí coincido con todas las autoridades, pensando en los derechos de los trabajadores, en la formación de talento y en el futuro del país. Claro, sin duda. Oye, fíjate, me gustaría que la gente que, a pesar de lo conocida que es la marca, pues seguramente habrá gente nueva incorporándose a la vida económica, teniendo esa necesidad que justo cubre Manpower. ¿Por qué no les cuentas un poco de por qué pueden acudir y qué poder esperar de Manpower? El Manpower Group es una empresa global, estamos en más de 70 países, cotizamos en la Bolsa de Nueva York, tenemos más de 70 años en el mercado, somos la única empresa de la industria que está listada entre las empresas más éticas del mundo. Cada año capacitamos a 10 millones de personas, cada día tenemos en campo a casi 800,000 personas alrededor del mundo. Wow. Es una empresa gigante. Sí. Y entre lo que hacemos está la marca Manpower, que hacemos tercerización de personal, reclutamiento y selección, capacitación y todo lo que tiene que ver con la flexibilidad del mercado laboral. Pero digamos, yo necesito trabajo. Pasa a Manpower. Voy a una oficina de Manpower. No, ya ni siquiera, aparte ya somos digitales. Ya somos digitales, ¿ya ven? Te metes a la página de Manpower Group, ves las vacantes abiertas, te postulas y se hace un proceso de reclutamiento, y ya sea que te contrate directamente mi cliente o que te contrate Manpower y te asigne al cliente. Con la nueva legislación solo pasa eso cuando no es una actividad core del cliente. ¿Pagas? Claro que no, nunca paga el candidato. Nosotros le cobramos al cliente. Al empleador. Al empleador. El individuo nunca paga, y si algún día alguien les quiere cobrar, denúncienlo, porque eso está prohibido. Sensacional. Ese es uno de los servicios. En la marca Experis pasa lo mismo, pero solo con talento de IT. Porque es un proceso distinto, las entrevistas son más complejas. ¿Solo tecnologías de la información o STEM completo? No, solo tecnologías. Sí. Y Talent Solutions, que es el tercer bloque, donde tenemos una marca que es Right Management, donde hacemos consultoría en recursos humanos, desde Talent Management hasta Outplacement, y RPO. Más dirigido a empresas. Más dirigido a empresas, pero también a individuos. Porque si alguien pierde su empleo y quiere tener un servicio de Outplacement, puede tener el servicio Right Management, donde le ayudamos a definir qué sigue para él. Si va a ser empresario, si se va a retirar, si va a buscar otro empleo. Y en cada una de estas opciones le ayudamos a transitar para cómo hacer. A lo mejor tú tienes 20 años trabajando en una empresa, te sales, te jubilas, te corren. Dices, yo tengo 20 años sin buscar un trabajo, ¿cómo le hago? Oye, y si no te quedas, por lo menos te ayudan a esclarecer. Claro, a ayudamos el currículum, a practicar una entrevista, a cómo contestar, a dónde buscar y a cómo plantear tus opciones de vida. Entonces, hacemos todo el círculo completo de recursos humanos y de talento, tanto para las empresas como para el individuo. A lo mejor tu primer trabajo es en Manpower y Outplacement, al final tu vida profesional en Right Management. Wow, pues ahí está, oportunidades hay y ahora puertas para podernos emplear. ¿Hay oficios o solamente carreras? De todo. Tenemos vacantes abiertas de todo tipo, y un poco va desde la puerta de entrada, por ejemplo, para tu primer empleo si eres estudiante, o un puesto muy operativo en una maquiladora, hasta gerencias medias y direcciones de área. Perfecto. Sí.
Entonces es un amplio espectro, va cambiando qué tipo de ejecutivo te atiende, tenemos ejecutivos especializados por industria, ¿no? Donde hablan el mismo lenguaje del sector logístico, por ejemplo. Okay. Entonces tienen muy manejado qué habilidades se buscan en ese sector y acompañamos al individuo en toda su vida. ¿Tienen alguna app o solamente es el sitio? No, sí tenemos una app, pero es solo para Manpower. Okay. Y la página es www.manpowergroup.com.mx y está todo el abanico de opciones que hay. ¿Ahí encuentras Experis y Right Management o entras No, ahí encuentras todo, porque pues, es una empresa que consolida este grupo de marcas. Y ahí encuentras también, voy a aprovechar a hacer el comercial. Por favor. Yo tengo la fortuna de haber escrito un libro. Okay. Se llama En sus marcas listos, empléate, donde es gratis, lo pueden bajar. Doy tips de cómo conseguir tu primer empleo o un empleo, cómo hacer el CV, cómo entrevistarte, qué detalles cuidar, hacer autoassessment, cómo practicar, que es algo que no te enseñan en la escuela ni en ningún lugar. Oye, pues sensacional y gracias a nombre de todos los internautas, es una gran herramienta. ¿Cuántas veces no has dejado de aplicar a un puesto en el momento en que te dicen, mándame tu CV? Y no sabes ni cómo hacerlo. Y no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que es digno de agradecer el esfuerzo de haberlo escrito, de haberlo compartido y de que esté regalado además, sí, ¿no? Es gratis. Es de esos contenidos que coinciden mucho con tu pasión y por eso ya te descubrí. Okay. Mira, te descubro como una niña, sí con la timidez que tú declaras, pero inquieta, inteligente, con un gran soporte familiar que hasta el momento te guía, que de pronto parecería que en la entrevista dices, y yo iba de área en área sin saber si quería ser directora o no, pero que esos dos pilares y esas dos enseñanzas te fueron haciendo destacada dentro de cada una de esas áreas y que como consecuencia, una cosa que vemos mucho acá, el éxito profesional acompañado de la pasión necesariamente va acompañado del resto, ¿no? El económico, el del entorno. Me encanta esta claridad que tienes por encontrar el balance de la vida. Y además, que nunca paras de asombrarte y de encontrar distintos lentes con los cuales ver la vida. De verdad es increíble ver, además, las coincidencias que tenemos. Acá lo he dicho en algunos programas, pero yo también estudié en la UNAM. A mí mi papá me decía, si vas a ser basurero, ingeniero o presidente, pero que seas el mejor. Me decían, aprende de lo que menos sepas y aprende lo que hace el de arriba y el de al lado. Igualmente una familia muy tradicional, muy patriota. En mi casa nos seguimos poniendo de pie cuando suena el himno nacional y me parece que todas estas enseñanzas van logrando como, mejores ciudadanos y mejores seres humanos. Al lado de, no entramos a eso esta vez, pero intuyo que la religión o las creencias han guiado también tu vida y fíjate, esta pasión y este propósito que encuentras, pues lo diría Maslow, ¿no? O sea, estás en la cumbre de la pirámide donde lo que ya se busca es trascender, pero trascender desde un punto de vista positivo y en el que afortunadamente pues estás donde puedes estar donde debes estar para poderlo realizar. Así que un gustazo, de verdad. Un gustazo estar aquí también contigo. ¿Cuáles crees que sean las tendencias en materia de trabajo, viviendo en una revolución 4.0, hablar donde entra automatización y todas estas cosas que a veces dan mucho temor, ¿no? Y finalmente algunos tips para niñas, niños, jóvenes y no tan jóvenes en relación a
a esto, cómo emplearse, cómo avanzar en la vida, cómo tener un balance y por qué no prepararse, adaptarse a las nuevas tecnologías que, como cualquier otra revolución industrial, plantean una rotación laboral, ¿no? A ver, primero hay que tener claridad que volvimos al futuro, no al pasado del trabajo. Claro. Los modelos híbridos y flexibles llegaron para quedarse, para muchas posiciones, no para todas. No todo es para todos, ¿eh? Sí, sí. El trabajo remoto al 100% me parece que será la minoría y el trabajo presencial al 100% será la minoría. Y en medio va a haber una gradualidad de flexibilidad. Y eso llegó para quedarse en beneficio de los empleados, de los colaboradores, pero también como reto para los líderes. Esta nueva circunstancia implica liderazgos distintos. Creo que se acabó la relación empleado-patrón, Sí. ya esa transaccional completamente que te doy 5 horas y me pagas un salario. Y hoy hacemos una negociación distinta. Eso, yo te doy, pero tú me das. Okay. De los dos lados. Hoy el colaborador es mucho más exigente de lo que espera de su empresa, no solo un salario. Espera aprendizaje, espera motivación, espera inspiración, estar en un ambiente de una empresa que reintegre algo a su entorno de manera positiva. Creo que hoy las empresas tienen que ser mucho más estratégicas en la construcción de su marca empleadora para atraer al talento que es escaso. Y te doy un dato, hacemos una encuesta cada año, el 64% de los empleadores en México dice que no encuentra el talento que necesita cuando lo quiere. Entonces, ¿por qué? Porque con este cambio del mundo del trabajo, el conocimiento técnico y académico sigue siendo importante, pero el peso ponderado cambió y hoy damos mayor relevancia a las habilidades blandas, Claro. las que mencionabas, trabajo en equipo, construir relaciones de influencia, comunicación, resiliencia, creatividad, aprendizaje, learnability. Y entonces, como eso no lo enseñan en la escuela, pues no lo encontramos tan fácil. Claro. Y este peso ponderado cambió. Por eso el consejo, pasando a la segunda parte, es no crean que lo que saben ya es suficiente. Hoy todos tenemos que seguir aprendiendo todo el tiempo. Never o stop quedamos learning. obsoletos. Sin duda. Antes tenías un título y ya la hiciste, ¿no? Sí. Éxito asegurado, ¿no? Ya no. Porque además lo que aprendiste se hace obsoleto en 2 años. Y hoy tienes que aprender de la era digital, pero también a cambiar tu liderazgo, pero también de cambio climático, pero también de nuevos modelos disruptivos de negocio, entender marketing digital. Tienes que aprender muchas cosas todo el tiempo. Entonces, no se queden tranquilos si tienen un título o un certificado. Y no solo hablo a los jóvenes, sino a todos los que estamos trabajando. Sin duda. Ya a lo mejor lo que sabes te estorba Sí, yo sé. para seguir aprendiendo. Pues, amigas, amigos, ella es la CEO de Manpower, mi amiga Mónica, y ha sido un placer escucharte, aprenderte y sin duda contagiarse de esa pasión y de ese propósito. Quedamos a tus órdenes, utiliza este espacio, la revista C-Level, para poder seguir compartiendo con toda la comunidad esta información tan valiosa que ya no la veo como un trabajo ni como una organización carente de propósito y solo haciendo comercio o negocio, sino justamente contribuyendo a generar pues un mundo más capacitado y con movilidad social a partir del trabajo. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a ti.